Porque el amor divino es el que se deposita, lógicamente, cuando el Señor ha limpiado en nuestra vida aquellas cosas que no le agradan. Mire, hay que saber que el amor divino y el amor humano se parecen, pero son distintos. Se parecen porque ciertas manifestaciones se dan casi son las mismas, pero cuando ya se pesa en la realidad, marca una diferencia enorme. Por eso es que le dijo a la iglesia de Éfeso el Señor: has trabajado por amor a mi nombre arduamente, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow, o sea, quiere decir que eso nos está hablando de que hay unos que trabajan con amor, pero un amor propio, un amor natural. No le vayan a hacer nada, porque si hacen algo, entonces, qué amor ni qué nada, se termina, ¿verdad? Eso es lo que manifiesta el amor humano. El amor humano usted puede decir que quiero, te amo, etcétera, todo lo que quiera, pero mañana pronto se termina. Pero el amor divino no. El amor divino es algo extraordinario, es algo que permanece. Por eso dice la Biblia que el amor permanecerá para siempre, eternamente. Y Dios no cambia en eso. Dice que su amor hacia nosotros es eterno. ¿Oyó? Ahora, en la vida de José, vamos a hablar un poco de él, vemos el amor divino manifiesto después que Dios trató con su corazón. Porque de seguro, en la vida que él llevó desde los 13 años, o desde los 17, perdón, desde los 17 años, él tuvo que encerrar muchas cosas en su corazón que no fueron muy agradables. Pero vamos a entrar en detalles para que vayamos viendo cómo es lo que le quiero transmitir. Allá en Génesis 37, 2 y 3 dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, etcétera. Sigue. Note que José era tremendo. Trajo mal informe de sus hermanos, aunque sus hermanos no eran tan, por supuesto, tan buenos también. Sin embargo, aquí podemos ver que José era el niño consentido de su papá. Error, ¿no? Porque uno no tiene que tener eso metido en su corazón. Muchas veces los errores de nuestros padres han provocado un montón de cosas en los hijos, más cuando se tienen muchos hijos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, porque si usted ama más a un hijo, los otros se sienten menospreciados, o los otros se sienten mal, los otros se sienten que no los ama, y es un problema que después puede repercutir en el futuro de un hijo, puede repercutir en el futuro de estas personas en el sentido negativo. Mi familia, por ejemplo, éramos como 12 y había preferencias. Mi papá tenía una preferencia sobre un muchacho. De lo que hizo este muchacho es gastarle casi toda la herencia, por ejemplo. Destruyó mucho, hizo cosas tremendas. Incluso hasta él decía que él era el dueño de todo lo de mi papá. Sí. Y mi mamá tenía preferencias por mí. O sea, y tenía otro hermano que era casi de la misma edad mía, solo que
del corte, por lo que tenía 2 años más era. Y ahí se formó un conflicto, hubieron conflictos de todo tipo. El hecho está que los hermanos no se llevan, en realidad no se llevan con todos. Siempre hay un resentimiento por esto, por el otro, por los hijos de mi hermano, por los hijos de mi hermano, que se pelean entre sí, forman amistades entre los hermanos, que no deberían de ser así. Gracias a Dios soy el único que le hablo a todos mis hermanos y que no oigo, ¿verdad?, los malos informes de los otros hermanos o hermanas que tengo. No me gusta, siempre trato de decir, no, tienes que tener comunión con tu hermano y esto y lo otro. Pero uno debe de tener cuidado porque eso puede traer desequilibrio en la familia, de gran manera. Eso sí, no a todos se les castiga igual, porque hay unos que se portan más mal que otros, indudablemente. El hecho de que castiguemos más a uno no significa que el amor debe de variar. El amor debe de permanecer igual, solo que se le castiga más porque se porta más mal. Pero usted sabe que en la vida de Jacob, ¿no?, y en la vida de Abraham también, que fueron hombres extraordinarios en todo el sentido de la palabra, cometieron esos errores. El error por ejemplo, de la familia de Abraham ha hecho que hasta el día de hoy los árabes con los israelitas se agarren a balazos todo el tiempo. Esaú y Jacob, Esaú era más amado por Jacob, Esaú era más amado y Jacob era menos amado que su padre. Jacob era amado por su madre. Bueno, y usted sabe los conflictos que se han realizado en todo eso. Lo tremendo es que José tenía sus actitudes negativas y Dios quería cambiarlo, limpiarlo totalmente, porque tenía propósito. Entonces, cuando Dios te llama a ti y empieza a trabajar contigo, porque donde empieza a trabajar con uno es cuando uno va ascendiendo. Es decir, cuando vas tomando más responsabilidades, Dios trata con tu carácter, con tu amor, a ver cuánto realmente tú amas, cuánto soportas, cuánta paciencia tienes, cuánto dominio propio tienes. Empieza a trabajar con nosotros. En las oposiciones con hermanos, por ejemplo, dentro del servicio o dentro de una fábrica o dentro de un trabajo secular, siempre hay envidias, siempre hay cosas de ese tipo, porque Él quiere ver cómo te comportas tú cuando estás en un conglomerado de personas. Pues cuando uno está sentado, por ejemplo, en la iglesia, no hay problema, tú entras, te sientas, te vas, vienes y no existe ningún problema, todo bien. Por eso muchas personas adoptan ese tipo de bendición, que es una bendición venir. Pero todavía me dice, no, así no me meto en problema. Entonces dejan que Dios los promueva, dejan que Dios no actúe, dejan que Dios no pueda hacer nada con ellos, porque ellos no quieren confrontar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque prefieren estar, según ellos, viviendo en paz, pero no es lo correcto. Porque cuando Dios nos llama a uno, a todos nosotros, cuando Dios te llama es porque te llama para algo. No te llama a la familia de Él para que no seas nada. Aunque si tú quieres, puedes adoptarlo. Por eso el Señor dijo, a ti te doy un talento, a ti te doy 2, a ti te doy 5. Voy a volver y voy a decirte cuántos talentos me regresas, cuántos talentos me das. Bueno, el que no quiso hacer nada, dijo, no, para que no haya un problema, yo sé que tú eres un Dios que cosecha donde no sembraste, es un Dios duro, es un Dios, no, yo preferí guardarte, aquí está, mira Señor, este es tu talento. ¿Para qué le dijo eso, hermano? El Señor le dijo, mira, quítele a ese el talento y déselo al que tiene más. Y a vos, por haber hecho eso, lo quitó de su presencia.
Entonces, ojo con eso. Usted y yo no debemos de creernos mucho, porque nos llamó para hacer algo, aunque sea para darle al de la esquina, hacer algo para la obra de Dios, ayudar a la obra de Dios, ¿verdad? Porque si Él te llamó, eso implica que Él te va a bendecir, te va a promover y te va a dar lo suficiente para que puedas hacer todas esas cosas por la obra. Talento, sabiduría, destreza, fuerza, inteligencia. En algo tú eres experto, en algo tú tienes algo que otros no tienen, y que esa es la bendición. La bendición de cada uno de nosotros es que en el universo o en el universo de Dios todos tenemos algo que otros no tienen. Es como decirle: yo lo necesito a usted porque sé que tiene potencial, pero usted me necesita a mí también. Es decir, que todos lo necesitamos. Entonces no te llamó el Señor solo para que estés ahí, sino para que puedas, incluso hasta con tu trabajo, bendecir la obra de Dios, tener inteligencia, etc. Lo curioso es que, lo tremendo, perdón, es que José tenía sus actitudes negativas. Y lo curioso es que Dios a veces permite que te quedes solito o te sientas solito porque va a trabajar contigo. Recuerdo que cuando yo llegué a este país hermoso, bello, precioso, al cual amo con todo mi corazón y con toda mi alma, recuerdo que me quedé solo. Venía de 100 a 0. Recuerdo que no conocía a nadie acá, a nadie, y pasó mucho tiempo, no es que pasó un mes, como 6, 8 meses tal vez, solo caminando por las calles, siempre provisto de Dios innegablemente, pero conociendo los subtes, conociendo las calles principales, conociendo el terreno, analizando a la gente, viendo, llorando en muchas ocasiones, llorando, pero de pensar qué es lo que tengo que hacer. Y en esa soledad uno es atacado por el enemigo, que te dice: ¿y qué estás haciendo aquí? Si hay otros lugares donde puedes estar mejor. Tienes esto, tienes lo otro, tienes aquí, tienes allá, y un montón de cosas que le vienen por la mente. Y a veces nos convence el enemigo y dice: la verdad que sí tengo algo yo que dar, tal vez en otro país. Y así me pasaba a mí, en ese interismo. Lo más tremendo es que a veces el sufrimiento se lleva solito. Y eso es parte del proceso de que Dios o Dios está trabajando. A veces se dice así, aunque nunca estás solo porque está el Espíritu Santo. Claro, a nadie le gusta sufrir, pero a veces es necesario para que podamos entender lo grande que es el amor divino y a dónde nos quiere llevar Dios. Es que ese es el otro punto. Claro, se va a necesitar de avivar el nuevo hombre con sus frutos para poder entender ese sufrimiento. Se va a necesitar, ahí se va a necesitar el fruto del Espíritu Santo como para poder tener paciencia, por ejemplo, porque en esos casos va a ser necesaria la paciencia en Dios, esperar que Dios, por ejemplo, se mueva, pero a veces no se mueve. Y a veces te sientes, muchas personas sienten que, bueno, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios está pendiente de mí? Y en realidad Dios está pendiente. Lo que pasa es que Él está llevándote a un proceso para ver si puede usarte de la forma que Él quiere usarte para que seas de bendición a otros. Porque si tú llegas a un ministerio, por ejemplo, lleno de raíces, falta de perdón, lleno de envidia, lleno de celo, lleno del carácter o del viejo hombre, no vas a ayudar mucho ni a tus miembros. ¿Por qué?
porque no estás procesado. Eso sí, quizás al principio no lo entendemos, pero cuando Dios va a tratar con nosotros, nos quedamos solos. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Después lo entiendes cuando ya viene la bendición. Cuando Él dice, ya está mi amor, ya está listo. Ahora sí, veo que has creído en mí, que no te has echado para atrás, que has renunciado a tu yo, que has hecho lo posible, aunque no entiendes lo que te está pasando. Sin embargo, veo que te quedas quieto, que esperas en mí, quizás derramando lágrimas, orando, pensando en qué yo voy a hacer contigo. Y entonces empieza Dios a promoverlo y empieza a hacer cosas sobrenaturales que uno ni siquiera sabe que lo hizo. Vino una hermana que la conozco más de 30 años. Cuando llegué y pico acá, vino el domingo acá, justo estaba Raúl ahí. ¿Dónde está Raúl? Ya se fue. Ahí está Raúl. No lo veo otra vez. Estaba Raúl. Y me dice esta hermana, me encantó porque me fui muy feliz, la verdad que me fui muy feliz. Estamos hablando algo de la palabra de sanidad y todo eso. Y dice, usted sabe que hace 30 años, cuando usted vino, me puso las manos y fui sanado de epilepsia. Y yo no sabía que era eso. Y nunca más, desde que usted rechazó ese espíritu de epilepsia, jamás hasta el día de hoy se volvió a manifestar. Dios mío, también pegó un empujón muy grande, porque no me lo dijo allá hace 30 años. Y yo he sentido, Dios mío, Señor, cuántas cosas no has hecho tú y he hecho yo, que el día de mañana te encontrarás con esa gente y te dirá y te agradecerá porque le pusiste las manos. ¿A cuántos nosotros hemos afectado positivamente? Sin que tú te des cuenta, Dios había estado trabajando contigo. Dios había estado haciendo la obra, pero tú a veces te sentías que no. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo no me dijiste lo que Dios había hecho en ti? Porque cada vez que Dios hace algo en nosotros, le damos gloria a Él y nos sentimos fortalecidos de gran manera. Entonces al principio no lo entendemos, pero cuando Dios va realizando cosas, entonces nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Claro, a veces pensamos que nadie nos comprende. A José y a David les pasó eso. Hubo un momento de estos tremendos hombres de Dios que les pasó las mismas situaciones que a usted y a mí nos pasan. Miren, estos hombres pasaron situaciones duras, pruebas y problemas difíciles, pero era para hacerlos reyes, personas de bendición. Porque recuerde que a ti y a mí nos quieren hacer reyes, aunque de hecho ya lo somos, porque nosotros somos reyes, dice la Biblia, reyes sacerdotes. Bueno, den un aplauso y se le va al Señor. Entonces Dios quiere hacerte rey, pero que tú lo vivas, que sientas. ¿Me explico? Esto es muy importante. Por eso la noticia buena es que si te dejas preparar, llegarás a vivir como rey. Te manejarás como rey. Pensarás como rey. Porque pensarás como dice el Salmo 23:6. El Señor es mi pastor. Y la mejor versión dice, no dice nada me faltará, no. La mejor versión dice nada me falta. A que le faltaba. Pero cuando tú adoptas ese pensamiento, nada me falta, aunque quizás no comas ese día, pero nada me falta porque tú sabes que tu vida no va a terminar así, sino que vas a terminar bendecido tarde o temprano. ¿Me explico lo que quiero decir?
El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares bellos me pastoreará. Entonces, esa es la buena noticia. Eso sí, para ser rey, tienes que pasar por la Universidad de los Reyes, donde muy pocos se gradúan. Es que será otro. Muy pocos se gradúan en esa clase de personas. Y que eso es donde Dios nos quiere llevar, por supuesto. Para que entendamos ese principio del rey. Ahora, a medida que estudiamos la vida de José, vemos la manera que el Señor usa para hacer manifestar el amor divino en él y a favor de sus hermanos, a favor de su familia. Mañana voy a entender por qué Dios trató a José. Justo me estaba hablando el Señor de eso, aunque estoy metido todavía en ese tema. Me voy a tomar esta noche para poderlo canalizar, porque es un tema tremendo, unas revelaciones que a muchos, por supuesto, no les van a incomodar, pero no importa. Pero es un tema de que por muchos años vengo rumiando, por muchos años, y es un tema impresionante. Y me acordaba de José. José Dios lo escogió y ahora lo entendí más aún el por qué Dios trató a José así. Con razón. Entonces José, ahí vemos la manera que el Señor usa para hacer manifestar el poder de él, y también para que le haga bien a sus hermanos que le habían hecho mucho daño, mucho mal en su juventud. Si a un tipo le hicieron mal en su juventud a los 17 años, fueron sus hermanos. Pero él, por supuesto, no se entiende cuando uno recibe el mal, porque a veces Dios está usando a esos hermanos para ver si es cierto que has calificado. Y dice, no, todavía no entiende el proceso, no entiende por dónde voy yo, por qué no se calla la bocota. Si yo quiero bendecir, yo quiero llevar a otro nivel. Claro, es lógico pensar todo lo que pudo haber acumulado José en su corazón después de haber sido vendido como esclavo. O sea, hay personas que te pueden vender, quizás ahora ya no como esclavo, pero de otras formas. Mire, nosotros no podemos ver los gritos ni la tristeza que José experimentaba cuando sus hermanos lo echaban en el pozo. Los hermanos, como él le venía contando a ellos de que tenía sueños, de que ellos iban a postrar, su papá también, y que eran sueños tremendos de Dios. Entonces le dijeron a este tipo, ¿dónde está el soñador de sueños? Agárrenlo. Y dice que los hermanos lo agarraron, lo echaron en un pozo, mataron a un animal, le echaron toda la sangre del animal en la túnica que su padre le había regalado. Y no solo fue eso, sino que después venía ahí una compañía de tipos que compraban esclavos y lo vendían. Y le fueron a decir a su padre, mira, fíjate que José murió, se lo comieron, una fiera llegó y lo devoró todo. Bueno, hicieron sufrir a su papá, etc. Entonces era lógico, ¿verdad?, que José se sintiera así. Mire, nosotros no podemos ver o percibir realmente todo lo que sentía José en su momento. Lo tremendo es que a partir de los 17 años, Génesis 37:2, comenzaron 13 largos años que comenzó con la experiencia de ser vendido como animal. 13 años que incluyó cárcel,
porque lo echaron a la cárcel, lo juzgaron injustamente. Una mujer dijo, no, si quiso violarme, quiso hacerme daño, quiso hacer ya mentira, y lo echaron a la cárcel. Pero en la cárcel Dios le dio gracia para interpretar sueños, para servir adecuadamente. Qué tremendo. Mire, 13 años incluyó cárcel, calumnias de esa mujer, soledad. Tremendo es vivir a veces en la soledad. Solo que la diferencia con nosotros es que tenemos el Espíritu Santo. Pero a mí me encanta la soledad con el Espíritu Santo, nada más. Si estoy solo, me puede hacer pedazo de vivir. Pero cuando estoy con el Espíritu Santo, qué rico es estar metido con el Señor, hermano. Solo. No hay cosa más hermosa que le pueda pasar al predicador, que es estar en un lugar a solas, buscando a Dios. No hay cosa más extraordinaria, porque Cristo siempre buscaba estar a solas, siempre, junto con el Espíritu Santo. Si usted va sin el Espíritu Santo, Dios mío, los pensamientos malos de aquí, de allá, de otro, lo hacen pedazos. Entonces, 13 años que incluía soledad, calumnia, golpes, injusticias. 13 años de no ver a su papá. Es como que te quitaran a un chiquito de estos, Dios mío, hermano, y que no te pueda ver por 13 años. Las lágrimas que derramó su papá, hermano, han de haber sido tremendas. Y la soledad de José, de no ver al papá que lo abrazaba, que lo ayudaba, eso ha de haber sido tremendo. Yo no sé, pero ¿cómo lo ve usted cuando hay un padre amoroso en esos casos? Hermano, todo esto puede acumular mucha amargura. Yo he ministrado gente que tiene una amargura tremenda porque lo abandonaron sus padres. Qué horrible que te abandone tu padre, hermano, y tu madre, y que te deje a la deriva o que te regale. Eso es fuerte, aunque uno no lo pueda ver, pero yo he visto gente que ha tenido esos problemas, hermano. Solo que a esa gente Dios le dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso yo te recogeré y te daré una familia gigante, y esta es la verdadera familia. Pero yo me imagino que en esos 13 años hubo todo esto, hermano. También acumuló resentimiento, odio, en un hombre con noches muy largas. Wow. Y esas noches largas que uno quisiera dormirse para, Dios mío, decir, como aquella canción para que dice que no duerme cansado, para no pensar en ti, y que ahí no deja de pensar. Y se duerme a las 3, 4, 5 de la mañana hasta que lo vence en totalidad. Pero hay noches que son largas, y esas noches las pasó José. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta aquí José no comprendía el propósito de Dios. Y a veces no comprendemos el propósito de Dios y puede pasar mucho tiempo porque nosotros mismos no le damos cabida al nuevo hombre para que el Espíritu Santo trabaje con él en nosotros. Yo creo que una de las cosas que uno aprende es a darle cabida al nuevo hombre y darle cabida a la voluntad de Dios, porque la Biblia dice claramente, lo dice, aquello que ha sido amado conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Pero uno no lo mira en esos momentos que está ayudando a bien. Dice, ¿cómo me va a ayudar a bien la soledad, el golpe, la tristeza, la amargura? ¿Cómo me va a ayudar? Lo que pasa es que usted pertenece a la familia de Dios y eso le ayuda para limpiar su alma, porque Dios no quiere que tengas eso en tu alma, porque si no, no puede ser usada adecuadamente. Porque ¿cómo le vas a ayudar a otro si tú no has sufrido? ¿Cómo le vas a ayudar a otro? ¿Cómo le puedes ayudar a otro si tú no has tenido ese proceso? Cuando uno ha pasado lágrimas y todo eso, uno puede comprender al hermano. Al menos
Dios mío, ¿qué haría yo? Cuando uno tiene un problema serio, ¿cómo haría yo para salir de ahí? Uno se apiada y dice, Dios mío, ten misericordia de este varón o de esta mujer, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, José no comprendía. Lo bello es que un día Dios cumple el propósito que tiene para José y lo hace gobernante de Egipto. Porque José era un hombre de Dios, el cual tenía comunión con Dios. Porque esa comunión con Dios lo hizo llevar a ser gobernador de Egipto. Pero dentro de su corazón no estaba limpio. Dentro de su corazón todavía Dios iba a empezar a trabajar. Lo tremendo es que yo me estaba fijando de que el Señor empezó a trabajar con José cuando tenía la bendición. Otros cuando tienen la bendición cometen el error de no buscar a Dios más de lo que lo buscaban cuando tenían necesidad. Porque cuando tú recibes la bendición de Dios, a veces se te olvida, ¿verdad?, buscarle, se te olvida congregarte, se te olvidan muchas cosas porque tienes tu dinerito ahí, te puedes ir donde quieras, porque ahí te quiere llevar Dios. Puedes tomarte los días que quieras y no hay ningún problema. Pero José, cuando ya tenía todo, dijo, ahora voy a trabajar con él para enseñarnos a nosotros de cómo se comporta un hijo de este tipo. Génesis capítulo 41 dice así, vamos a entrar en otros detalles en la vida de este varón. Génesis 41, versículo 42, dice así. Vamos a ver. Sí. Génesis 41, 42 al 43. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de Sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblar las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 46. José tenía 30 años, justo la edad de Cristo, por eso es tipo de Cristo, cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia del Faraón y recorrió toda la tierra. Oiga esto. Lo impresionante que yo veo acá es que de aquí empieza el trato con el corazón de José. ¿Por qué digo esto? Porque Dios permite que haya hambre en toda la tierra, que solo en Egipto hubiera alimento. Y allí, en el versículo 57, capítulo 41 de Génesis, dice: y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Póngale cuidado con esto. Lo tremendo es que aparecieron los hermanos de José allá en el capítulo 42. Estoy dando todos esos datos por lo que le voy a decir. Génesis 42, versículo 7 y 8. Vamos a ver. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no reconocerlos
reconocerlos y les habló duramente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Esto es tremendo, no lo habían reconocido porque José se pintaba como egipcio. Andaba con esos ojos así, todos pintados, con el pelo para atrás, así como un cholo, le decimos nosotros allá, como un pandillero de allá de Estados Unidos. Y así, él, por supuesto, no lo reconocía. Lo tremendo es que a partir de aquí, José los pone en la cárcel y los acusa de espías como estrategia para tratar con ellos. Claro, mire, a partir del versículo 17 en adelante, José está en conflicto poniendo condiciones porque faltaba un hermano que no haya venido con ellos. Y él quería tenerlos a todos ahí. Y ahí empezó, imagino yo, a recordar aquellos momentos. Lo impresionante es que a partir del capítulo 41 al 50, el Señor nos enseña una gran lección. O sea, nos enseña la importancia que tiene el llorar. No sé si le he hablado de las 7 lloradas, pero la importancia de llorar es tan tremenda. Eso sí, el llorar debe de ser ante la presencia de Dios. Cuando llores debe de ser en la presencia de Dios y no lágrimas de cocodrilo en la presencia del enemigo. Porque el cocodrilo llora antes de comerse a la presa. Llora, pero después se la come por igual, la destruye. Y esas lágrimas no llegan, no se van en la redoma de Dios para presentarlas ante el libro, porque todas tus lágrimas que han llorado ante la presencia de Dios, hay ángeles que las toman y las escriben en un libro, en el libro de las lágrimas. ¿Cuántas veces han llorado en la presencia de Dios? Porque el llorar en la presencia de Dios trae alivio, no bronca. El llorar en la presencia de Dios te trae un alivio que es diferente a las otras lloradas que uno ha pegado. Eso tiene que tener cuidado también. Y uno debe de saber que la llorada realmente ante la presencia de Dios lo que va a hacer es traerte la victoria. La pregunta: ¿cuánto tiempo lleva de no llorar en la presencia de Dios? Pregúntese. Si son años, hay tremendo peligro. Porque llorar es saludable. Claro, no con la idea que tiene el mundo, porque ellos piensan que el llorar es señal de debilidad o de cobardía. Pero eso es mentira. Eso no es así. Como aquella canción que dice: no, hombre, no debe llorar. ¿Por qué no? La Biblia dice: bienaventurado aquel que llora, porque recibirá consolación. Hermano, el llorar es saludable y natural desde que se nace. Lo primero que hace el niño es ¿o no? Porque eso le ayuda hasta los pulmones. Lo asombroso es que el llorar encierra algo tremendo en la vida cristiana. O sea, aquellos cristianos que yo soy llorón, yo me emociono con muchas cosas lindas que veo de cómo la gente ayuda a otros. A mí me emociona mucho muchas cosas. O ver a alguien que se yo necesitaba, o me da mucha. Se me derraman lágrimas o otras cosas así. Mire, las personas que no lloran
son las que más acumulan resentimientos, rencores, prejuicios, odios, venganza y recuerdos desagradables. Eso es lo que pasa con esas personas que no lloran en la presencia de Dios, sino que lloran de bronca. Lo que acumulas es todo eso, porque el enemigo se encarga de poner todo eso para que tú no puedas mirar la luz, para que tú no puedas mirar la esperanza. Entonces lo que hace el enemigo es hacerte que te amargues por otros y no seas saludable para Dios. Porque esto quiere decir, esto en otras palabras, quiere decir que se convierten en una bomba de tiempo que en cualquier momento pueden explotar en iras y ser destructivos, no solo para ellos, sino para los que los rodean. Cuando no lloras, te convierte en una bomba. Pero cuando vienes a hacerlo, destruyes, porque lloras de bronca. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que esa misma bronca te lleva a dañarte a ti mismo y a dañar a los demás. Porque es un llanto de venganza. Es un llanto que no es normal. Porque si nos lleva a cometer esos errores, entonces no es normal. Que decir otra cosa. Y cuando lloras, a veces las personas se sienten así y lo que hacen es irse a los vicios, porque no están llorando en la presencia de Dios. Si tú lloras en la presencia de Dios, lo que te va a decir el Señor es el que esté triste, que ores. Mire, en la experiencia de José podemos ver el secreto poderoso que encierra el llorar. Pero veamos su proceso. No le voy a hablar de las 7 lloradas, porque José tuvo 7 lloradas importantes en su proceso. Ha de haber tenido muchas más, pero él tuvo 7 lloradas que usted las puede encontrar ahí desde este capítulo que leímos hasta el capítulo 50. Encuentra las 7 lloradas no voy a hablarle de eso, pero cuando vimos las 7 lloradas de José, no sé si se las he compartido a usted. Cuando vi las 7 lloradas de José, fueron lloradas específicamente para tratar con su corazón. Mire, en la experiencia de José fue así. Veamos Génesis 42, que a partir de ahí empezamos a ver el proceso de él. Pero en Génesis 42, versículo 23, dice así: ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre ellos. Miren qué tremendo José, qué astuto, ¿eh? Acá. Ellos no sabían que José entendía lo que hablaban entre sí. Y por eso ellos hablaban en su idioma hebreo o arameo. Y no sabían que él los estaba escuchando, porque más adelante vamos a ver. Pero lo tremendo es que le abrieron la herida y lo llevaron al pasado, al momento cuando le hicieron daño. Y esto es tremendo, pero voy a leer esto para decir otra cosa. Entonces, versículo 21 para atrás. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables. Oigan, en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia también de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, que lo echaron a la cárcel. Pero note usted que la prueba que está viendo hoy en mi corazón, en este momento, la prueba de que José había sanado, o que alguien ha sanado,
Se mira cuando viene el recuerdo. Si cuando te viene el recuerdo de la herida que te hicieron o lo que te hayan hecho, tú no estás sano. Tú estás enfermo. Porque cada vez que te recuerdas de lo que te hicieron y te da bronca, quiere decir que tú todavía no has entrado al proceso. Porque mientras estaba bien, tranquilo, todo bien, gobernaba, hacía, pero cuando le recordaron, ¿por qué lo oyó? Que estaban hablando de él. Y estaban diciendo, nos viene este mal porque le hicimos mal a José nosotros. Pero no sabían que José los entendía. ¿Me entiendes? Entonces, cuando te abre la herida, ahí es donde tú te das cuenta si en verdad estás sano o no. Ahora, si esa herida que te han hecho, tú no la sigues teniendo intacta, no vas a progresar en la vida espiritual. No, porque está ahí. ¿Cómo vas a ayudar a otros si está ahí? Lo que vas a transmitir es amargura. Lo que vas a transmitir es otra cosa. Incluso hasta cuando pongas las manos puedes transmitir lo que tienes. Y ese es un problema. Por eso debemos estar sanos en nuestro corazón. Y a veces Dios permite que esa gente que nos ha hecho daño venga sobre nosotros y nos hable para ver si es cierto que hemos sido sanados. Y qué lindo es cuando uno dice, no, la herida está sana. Y puede contarle a otro y decir, no, a mí también me pasó, pero el Señor me sanó y estoy sano para la gloria de Dios. No me afecta, no. Y yo te voy a decir, mira, hace esto y esto y esto y esto, como para que puedas salir de ahí, porque si no, no vas a ser feliz. Y eso es verdad. Ahora, imagínense a José cómo le subía la sangre a su rostro, sus manos empuñadas de bronca. Imagínense. Qué tremendo, ¿no? Su razón le decía a José, este es el momento para vengarse. Hoy me las pagan estos infelices. Hoy van a saber qué se siente sufrir. Porque note que eso es lo que uno piensa cuando tiene bronca con alguien. Hoy vas a ver cómo va a sufrir, como el caso que le contaba yo de mi persona con aquel compañero de trabajo que me hacía la vida imposible. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Solo 2, 3, nada. Pero yo un día lo tuve en mi mano y dije, hoy vas a ver que burlarse de un cristiano. Y no lo hice. No, me puse a llorar. Ahí me sanó Dios. Y el resultado que tuve al final fue que se convirtió a Cristo. ¿Entienden lo que trata de esto? Hoy van a saber qué se siente rogar y pedir clemencia, de haber dicho José frente a él, como lo hice yo. Porque el diablo te lleva a esos momentos de sufrimiento para que tú sufras más. Y mire, si una cosa le deleita a Satanás, es que nosotros suframos. Porque como ya no puede quitarte la salvación, a menos que tú le entregues, como ya no puede quitarte la salvación, pero sí te puede hacer miserable. Puedes tener una vida miserable. Toda la vida. Hay gente cristiana realmente, pero hoy no tiene felicidad. Aunque quiera, porque tú como hijo de Dios tienes que pasar este proceso. Y él te sigue así, ¿me entiendes? En esa angustia. Y él de seguro pensaba de esa manera. Hermano, en ese momento el rostro de José se desnudaba, ¿no? Que cuando uno tiene esa bronca, hasta el rostro le cambia. Hasta uno no puede tener comunión con esa persona. Esto nos pasa con la esposa también.
con el esposo. Tú sabes cuando él o ella se está comportando inadecuadamente, uno no quiere saber nada. Yo no quiero saber nada. Gracias a Dios tengo dominio propio y no me importa. Esa es una gran ventaja que tengo yo. Yo me he examinado a mí que en ese momento he tenido una gran ventaja porque he puesto en práctica mi dominio propio. Y digo, no, más es injusto. Peor todavía si yo hago la justicia. Yo soy tipo que hago la justicia y lo que es justo se va a hacer lo justo. Si no, yo soy una persona así y no me mueve nada de eso. Yo creo que ni la muerte me movería de eso. Porque la justicia, Dios es justo. Y no me gusta que la gente sea injusta con otros. Ya no digamos conmigo. No. Eso sí no lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque la justicia es algo, un valor que lleva uno dentro de su corazón, que lo ganó en Cristo. Pero a veces me pasa eso. Hermano, ese momento yo me imagino que el rostro de él se desnudaba. Y también me imagino que el intérprete y sus guardias de José estaban atónitos. ¿Por qué? Porque José era un hombre de gracia, un hombre que tenía un buen trato, un hombre que trataba bien a las personas, era un hombre generoso. Y miraban a José que dice que los trataba con dureza. Claro, ellos no sabían que Dios iba a empezar a limpiar y a exprimir el corazón de José en esa llorada que tuvo a escondidas, las 6 que tuvo a escondidas, porque la 7ª ya no aguantó. Por eso dice el versículo 24 de ahí del capítulo 42, dice: y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. ¿Oyó? Mira acá, versículo 24, y después sigue el 25, ya le voy a leer eso. Pero note, se apartó y lloró. Hay momentos que debes de apartarte. No pasa. No llores ahí, apartarte. ¿Por qué? Porque el llorar te desahoga. Yo no sé si se le pasa, pero a mí me desahoga. Yo estoy en la presencia de Dios, wow, y a veces no solo lloro, gimo. A veces me tiro al piso, ahí solito, porque te está desahogando, te alivia, te descarga, produce un efecto de paz, de descanso, te tranquiliza en la presencia de Dios. Eso es lo que hace, ¿verdad? En la presencia de Dios. Lo más bello es que te hace sentir las heridas menos profundas cuando tú lloras. Y lo más grande es que te hace perdonar con más efectividad, a tal grado que pagas con el bien. Ahora que ahí entra aquel versículo que dice de Romanos, no sea vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Oiga, no sea vencido de lo malo, sino vence a lo malo, que es eso, haciendo el bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque lo dice el versículo 25, mire cómo dice ahí: José mandó que se le llenara sus vasijas de grano y que le devolvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su saco, y que le dieran provisiones para el camino, y así lo hizo con él. Qué bárbaro cuando tú ayudas a aquel que te ha hecho daño, ¿no? Que siente pues que te ha hecho daño y dice: no, te voy a ayudar. No sé si te lo ha hecho alguna vez, pregúntese, porque por lo menos lo que quiere uno es colgarlo más que ayudarlo. Pero qué lindo es cuando tú haces eso sabiendo que tú eres justo. Pero no que usted, este es el primer proceso
que produce el llorar. Ahí sientes tú que te puedes ayudar a la gente. Lo más triste es que el que no llora tiene el corazón endurecido como una piedra. Pero Cristo hoy quiere cambiarlo por un corazón de carne, para que sientas. Entonces, así es como el Señor empieza a exprimir y limpiar el corazón para manifestar el amor divino que llevas por dentro en el nuevo hombre. Por eso, lo que te haya pasado o te esté pasando hoy, el Espíritu Santo quiere que ministrarlo para mostrarte el gran propósito bueno que tiene Dios para ti. Como José. José, hermano, tomó a ese su hermano, lo ató para que le trajeran al más pequeño, al que su padre no quería soltarlo por ninguna forma. Pero él dijo: mira, el gobernador de Egipto nos dijo que si no traíamos al último hermano, porque él quiere verlos a todos, si no lo trae, él lo va a matar y vamos a perder otro hermano como perdimos a José. Entonces, llorando, dice que el papá se lo dio, y cuando vio al más chiquito, a su hermanito, hermano, lo abrazó, dice que lloró largamente. Pero después les mandó a decir a todos, se dio a conocer a ellos y le dijo: yo soy vuestro hermano. ¿Vive aún mi padre? Y yo dije: sí. Ok. Fue a Faraón y Faraón: estos son mis hermanos, los que me entregaron. Y dice que mi padre está vivo. Yo quiero verlo. Y dice que fue. Y ese encuentro a él sí glorioso. Dice que venía pues Jacob y lo ve a José. Y José dice que lo abrazó y lloró con él. Y ahí el viejito después murió con su bastón. Qué tremendo, ¿no? Pero cuando murió, dijeron sus hermanos: ahora nos va a matar, José. Porque no nos había matado porque mi papá estaba vivo. Pero de seguro, ahora que mi papá murió, capaz que va a tomar venganza sobre nosotros. Lo tremendo es que relata la historia, ¿no?, de que José le dice estas palabras. Vamos a leerlo aquí en Génesis 45, el versículo, vamos a ver, el versículo 1, 45, si vamos a ver, 25:1 dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban juntos a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de él. José dijo a sus hermanos: yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de nosotros. Qué lindo, ¿no? Y sigue, qué linda la lectura, hasta el 8. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siembra.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me vendisteis aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Cuando uno está leyendo estos pasajes a la luz del Espíritu, uno se quebranta, ¿no? Porque se da cuenta de cómo Dios trabaja en estas cosas así que nos suelen suceder a todos los que amamos al Señor. Entonces José dijo: no tengan miedo. Y después muere el padre, y ahí en el capítulo 50 del 19 al 24 les dice: no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo si yo no lo puedo matar a ustedes? Si fue Dios, oiga esto, o mejor léalo, porque aquí hay algo que tiene que aprender usted. Vamos a ver, del versículo del 19 al 21, vamos a leer. Dice: pero José le dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis que hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. No, Dios fue el que permitió todo esto. Entonces a veces uno piensa que no es Dios. Cuando le pasan tragedias, cuando te pasan situaciones, y no es Dios tratando con el corazón nuestro para llevarlo a otro nivel. Y ese es el nivel que quiere llevar a Dios. Termino, oremos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en este día, Señor. Te damos gracias primeramente por lo que nos están viendo en este momento, en este instante. Y te pedimos, Padre, que tú ministres la vida de aquellos que están golpeados, que están heridos, que están mal delante de tu presencia. Te pido que obres poderosamente en la vida de ellos, Padre, y que puedan entender que a veces Dios permite para que nosotros podamos ser promovidos a otro nivel. Ojalá el Señor le revele a usted ahí en donde está y se dé cuenta de que Dios no es que lo ha dejado, está ahí, pero no permitas no entender lo que Dios está hablando. Por eso uno debe de entender. Cuando lee, dice que ya entienda. No solo ir, sino entender. Y eso es lo que Dios quiere que entienda hoy, para que pueda vivir en paz. Primeramente usted y los que están alrededor de usted. Por eso yo realmente digo, incluso a aquellos que no conocen a Cristo, que este es el momento en donde debemos de aprender y debemos de saber que hay una oportunidad de parte de Dios. No vale la pena vivir toda la vida amargado por algo que no podemos arreglar más. Como digo siempre, un huevo frito nadie lo puede destruir. ¿Ya no? Entonces, Dios quiere llevarte a otro nivel. Pídele perdón al Señor. Y aunque te cueste, sigue con el proceso. Que por lo menos sientas, va a caer un amor, que es el amor divino de Dios. Y vas a sentir que ya no odias, que ahora lo que sientes es hacer bien. Y qué lindo es quitar esos pensamientos. Y como dice la predicación que hemos dado, es una bendición pensar bien, que promueve. Por eso yo te bendigo en esta hora. Creo que están ahí, pido que te glorifiques, que trates, que trabajes, que se den cuenta que tú lo quieres llevar a otro nivel, mucho más maravilloso que tú tienes. Padre, sana nuestro corazón, que en el nombre de Cristo Jesús nada y ningún indicio de resentimiento, Señor, anide en nuestro ser. Queremos ser limpios, íntegros de corazón.
Que no dividamos nuestra lealtad a ti, porque tú eres el que nos da la fuerza, el aliento, la consolación a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que nos escuchan, que nos ven. Y te pido que traigas consolación, que traigas sanidad, un óleo santo que se reparte, un aceite santo espiritual baja sobre tu vida, que sana la herida y la suaviza. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.